Muy buenos días a todos. Espero que estén disfrutando de la mañana y las canciones y la música aquí es muy buena. Y espero que esta semana ya está programando en su mente proyectos para el Señor y las oportunidades que Él va a ofrecerte en este día y esta semana va a marcar una diferencia en una vida. Eso es siempre como debes estar pensando en los domingos, haciendo notas y haciendo una agenda de cosas que quiere que Dios hace, proyectos y metas que tenés por cada semana y ver cómo el Señor va a operar. Tengo varias metas en mi vida y voy a tocar algunos solamente para que conozcamos un poco. Pero después de 30 años en Latinoamérica, enseñé en una facultad cristiana en los Estados Unidos, se llama Liberty University. Tuvimos muchos estudiantes. Cuando empecé no había prácticamente ningún interés en misiones. Habían 3 personas de 10,000 estudiantes interesados en misiones en toda la universidad. Entonces, por esto me llamaron para ir a la facultad, para ser parte del ánimo, para estimular a los estudiantes en el campo misionero. Y después de 17 años tuvimos obviamente muchas clases y eventualmente tuvimos casi 200 como una carrera y muchas más tomando lo que se llama el menor carrera. En misiones, más de 500. Tuvimos muchos intereses en yendo a todo el mundo. Y hoy en día recibo emails de estudiantes yendo de todas partes del mundo. Lo que quiere que, lo digo solamente que cuando estamos acá estudiando aquí en un programa, no solamente de plantar iglesias en Argentina, en Latinoamérica, pero el resto del mundo. No olvides la visión del mundo. Hay muchas áreas del mundo que falta un evangelista de Argentina, o bueno, de otros países también, pero especialmente con la pasión de almas, con la determinación de alcanzar y vencer sobre obstáculos y dificultades. Y no van a bajar los brazos para ninguna dificultad. Eso es lo que el mundo está esperando. Espero que haya ese tipo de persona en Argentina. Si pueden ganar la Copa Mundial, pueden hacer muchas cosas en las iglesias también. Lo que quiero decirles es que también estoy trabajando en Cuba. Tenemos muchas iglesias en casas. Impresionante como ellos están tomando las riendas del trabajo y quieren multiplicar más iglesias en casas. No pueden edificar, eso sería un lujo, imposibilidad en Cuba. Solamente pueden tener grupos de 15, máximo 20 personas en las iglesias. Tienen que multiplicarlos rápidamente y muy prolíficamente por todas las partes. Y en redes, como veo acá, que aunque salen de aquí, no se olviden el uno al otro. Tienen muchas redes aquí de gente relacionada, ayudando y estimulando y motivándonos de diferentes partes de todo el país acá. Muy importante esto. Y también lo que ellos quieren hacer, y estamos en la lucha de ver cómo hacerlo, es que quieren salir ahora de la isla, no por escapar del comunismo. Quiero decirle una anécdota. Conozco 3 de los pastores en Cuba que han recibido la lotería. La lotería en Cuba es, una vez al año dan una lotería de un pasaje que un individuo que gana puede salir del país a el país de su elección. Impresionante. Entonces, 3 de los pastores han ganado esto y lo han negado por el ministerio.
Mira, no sabes lo que esto significa. De que el gobierno permita y pague su salida como un gesto de bondad y ellos lo niegan por el amor de las iglesias que tienen en Cuba. Esto me dice mucho de su corazón. Pero entonces, a pasar de esto, muchos de ellos están viendo que lo que han hecho en Cuba es tan excepcional que quieren empezar a salir y hacer ese tipo de obra en otras partes de Latinoamérica y especialmente en el Medio Oriente, donde es prohibido también tener edificios así, pero que tienen ministerios de evangelismo y discipulado, donde pueden empezar a formar grupos pequeños, donde ellos viven el uno por el otro y para alcanzar además, a pesar de las dificultades y riesgos de su vida. Entonces estamos en esto, viendo cómo podemos enviar ellos a todas estas partes. Y también tenemos unos trabajos en Colombia. En Colombia, donde yo empecé en los años 70, pero en la selva, donde está muy difícil en el sur, donde en un tiempo, en los años de 70, fines de los años 70, la guerrilla tomó todo el territorio y por otras razones tuvimos que salir de la selva. Y fuimos a Bogotá. En Bogotá, tengo que decirle una historia. Estuve en Bogotá, empezamos una iglesia, me ocurrió esta historia, siempre me llamó la atención. Pero empezamos una iglesia, vendimos las avionetas para comprar un terreno y edificamos una iglesia que ahora ha reproducido esta iglesia y otra que simultáneamente empezamos. Y ahora son más de 42, 45 iglesias. Algunos de ellos tienen la meta de formar una nueva iglesia cada año. Bueno, de todos modos es espectacular esto, pero estuve parte de otra organización para alcanzar a jóvenes en diferentes partes del mundo. Y vino un señor, también parte del grupo de estructura, organización de este ministerio con jóvenes alrededor del mundo. Y que estuvimos en un micro una vez, y él vino y se sentó al lado mío. Entonces me miró y era profesor literalmente en otra universidad cristiana, pero no nos conocimos aquí, pero él es colombiano. Y se sentó al lado mío y nos empezamos a hablar y me preguntó, ¿eres Don Fanning, que era misionero en Colombia hace años pasados? Y yo le dije que sí. Y me dijo, ¿sabe qué? Si no me equivoco, estoy investigando esto, pero ¿fuiste con algunos estudiantes universitarios a la universidad en Bogotá para tener un estudio bíblico en una de las aulas? Dije, sí, con los estudiantes. Ahora tiene que entender, en aquel entonces, la universidad, el campo de la universidad estaba encercada. Tiene que pasar por un portón. Y sobre las paredes de casi todos los edificios había señales de comunismo y antiamericano y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando yo fui allá, yo medio riesgoso que yo fuera. Entonces, nunca me dejaron ir solo. Tuve que ir con un grupo de seis hombres. Entonces, cuando fuimos, una vez estuvimos en una aula y vino un grupo de protestantes, protestas, gente protestando, ponete así, que vino para protestar este grupo evangélico que estaba en el campo de la universidad. Y tiraron un ladrillo por la ventana.
Y dice, "Carmen, que sí, yo me acuerdo de esto. Estuvimos muy nerviosos, no supe qué va a pasar. Y me dijo, Don, yo era el que tiró el ladrillo. Ajá. Y aquí estamos sentados juntos en un ministerio, disfrutando del Señor y dando nuestra vida para jóvenes. Imagínense la gracia de Dios. Increíble. Bueno, de todos modos, no sé por qué esto, no, nada que ver con el sermón, pero es preciosa la historia, cómo Dios opera. Y cuando lo pone tu vida en la mano del Señor, es impresionante lo que Dios va a hacer. Y nunca sabe cómo va a ser. Cuando termine su vida, ya tengo 60 años en el ministerio, parece, como dije la otra noche, como una semana. Siempre Jan y yo estamos disfrutando de lo que Dios ha hecho. Y no somos gente especial, somos muy ordinarios. Y gente que solamente que ando haciendo bobadas de un tras otro. Pero de todos modos el Señor guíanos a ciertas personas que reciben al Señor. Es increíble cómo el Señor guía sus hijos por toda su gloria. Ok, basta de mí. Entonces, quiero decirles algo de Pedro. Ahora, vamos a disfrutar un poco de Pedro. Pedro fue un caso lleno de prejuicios y cuando estudiamos el libro de Hechos, Pedro odiaba los gentiles, como los judíos de todos. No pudo ni aguantarlos, no pudo ni estar en el mismo pieza con ellos, mucho menos comer con ellos. No hay manera. Entonces, cuando llegamos a Hechos capítulo 10, el Señor tuvo que hacer una revelación especial, casi una amenaza a él. Pedro, si no haga esto, chúncate, vas a terminar con todo. Entonces él tenía que ir y hablar con un gentil, un romano, un centurión. Y resistió. ¿Sabe cuántos años él estaba ya en el Señor cuando llegamos a Hechos capítulo 10? Casi 10 años. Y todavía no han testificado a un gentil, ni uno. Fue el primero. Y todos los judíos igual. Odiaban a los gentiles. Para que, claro, somos gentiles. Entonces, nosotros no era muy grato para los judíos. Tampoco son muy gratos hoy en día en muchas partes de Israel, pero lo que quiero decirles es que el evangelio empezó con gente lleno de prejuicios y no iban cuando habló Jesús de que lleva el evangelio a todo el mundo, en su mente están pensando, hay judíos en todo el mundo, ¿dónde tenemos que ir? No estaban pensando en los gentiles, ni por un segundo. Era pecado pensar en los judíos, digo los cristianos, los gentiles, perdón. Pero lo que quiero decirles es que esto es como Jesús empezó. No necesita grandes eruditos y grandes evangelistas como Luis Palau o Billy Graham o ninguna de estas grandes personas para alcanzar el mundo. Necesita gente como nosotros, simples, que estén dispuestos a confiar en Él y tomar los pasos para Él. Ahora quiero marchar un poco por Hechos 16. Ya saltamos un poco adelante. En Hechos 16, no tiene que doblarlo, voy a dar la historia y llega el texto en toda introducción. Pero cuando allí vemos en Hechos capítulo 16, Pablo está en su segundo viaje misionero. El primero ha dado vuelta en el centro de Turquía y hizo el regreso y volvió otra vez a Antioquía y empezó otra vez en su segunda
viaje misionero, volviendo por el mismo Derbe, Listra y Iconio y luego Antioquía de Pisidia. Entonces, desde allí empezó a ir más al oriente. Saliendo de Antioquía, en el centro de Turquía, hizo una caminata hasta una crucijada. Llegó a la crucijada que uno iba directamente al oriente, hacia Éfeso, o otro fue al norte, al Mar Negro. Si te acuerdas, en su geografía, norte de Turquía es un mar negro. Y tuvo que elegir entre los dos. Pablo quiso ir a Asia, pero el Espíritu le dijo que no le permitía que vaya a Asia ahora. Tiene que ir al norte. Entonces, pero es más difícil al norte. Mucho más frutil, mucho más campos verdes y muchos chagras y mucho más comida, más población yendo directamente al oriente, al norte, más desierto, más bosques, menos gente, menos población, hasta que llega al fin al Mar Negro. Él no quiso ir allá, pero donde el Espíritu le guiara, él fue. Entonces marchó hasta el norte y cuando llegó al norte, otra crucijada. Uno que fue un ruto que fue directamente al oeste o occidente, hacia Troas, y otro que fue al norte un poco más, porque él estaba ya en la frontera con Bitinia, Poncia y Bitinia, que están las provincias alrededor del Mar Negro. Y allí, justo después de toda su trayectoria, recuerde, todo a pie. Entonces, cuando llegó a estos lugares, en Bitinia, Misia y Poncia, él quiso ir allá, porque había unas comunidades de judíos allá. Pero el Espíritu dijo que no. Vaya más al occidente. No sé cómo lo comunicó, pero Pablo supo que el Espíritu no, aunque él quiso ir, de alguna manera el Espíritu le dio la dirección, no vaya allí. Aunque hay gente que necesita el Evangelio ahí, no vaya. Vaya más al occidente. Entonces él tiene que hacer otro trayecto. Más de 300 kilómetros a pie. Pasando por bosques. Muy peligroso. Mucho de lo que está escrito en 2 Corintios, donde escribe las cosas malas que sucedió, evidentemente sucedió en estos caminos. Y al fin llegó a Troas. Y Pablo continuó. Pero mi pregunta siempre es, ¿qué pasa? ¿Por qué dijo no vaya aquí y vaya acá? No vaya aquí y vaya acá. Lo que quiero decirles es que si tú empiezas a marchar y entregar su vida al Señor, empieza a planear, no, todos ustedes, pensando que quiero hacer esto, mantenga su espíritu sensible al Espíritu Santo. Pues tú vas a saber si este paso es bueno y este paso no es para ahora. Y Él va a guiar tu vida. Capaz va a poner a alguien en tu camino. Capaz una restricción. Él va a guiarte. No puedes equivocar. Si realmente estás intentando de servir al Señor, hazlo. No esperes. Empieza a hacerlo ya. Busca a alguien para discipular, busca a alguien para evangelizar, busca el lugar. Capaz tiene un proyecto, 2 o 3 de ustedes, formando una iglesia. Empieza a orar por esto y empieza a hacer planes. Empiezas. Hazlo. Pero entonces lo que digo es, ¿por qué no fue a Misia y Bitinia? Y me llamó la atención cuando llego a 1 de Pedro. En la epístola de 1 de Pedro, ahora con todo esto, adivines a quién está escrito las epístolas de Pedro. La gente en Misia y Bitinia. Mire lo que dice el primer versículo. Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados de la dispersión, o sea que desde la cautividad de 500, 600 años antes de Babilonia y de Asia, había muchos expatriados de Judá en estas partes. Dice que en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bitinia. Eso es en el norte, exactamente donde el Espíritu dijo a Pablo que no vaya. Porque esta área iba a ser la obra de Pedro, no de Pablo. Dios tiene planes que uno no sabe. Y cuando el Señor abre la puerta para un lado y no para otro lado, es que Él tiene un plan. Plan para tu vida como del apóstol Pablo. Y fue para Pedro ir y establecer la iglesia en Bitinia, Misia y Ponto. Interesante, solamente quería decirle esto. Y ahora quiero ir a 2 Pedro, capítulo 1. En 2 Pedro, capítulo 1, tenemos un vistazo que Pedro está escribiendo a los hermanos en el mismo lugar. Y es el cuadro que quiero dejarte. El cuadro de tu vida, de lo que puede ser y cómo puede ser. Hay pasos indispensables que nosotros tenemos que pasar. Y esto es lo que Pedro está bosquejando en estos versículos. Impresionante cómo lo describe, es precioso. Mire, vamos a empezar en versículo 3. Como todas las cosas, dice el texto, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. La vida significa una nueva vida, significa también cómo vivir la vida, y la piedad tiene que ver con nuestra relación con Dios. Todo lo necesario tanto para vivir una vida de éxito, de propósito, de logros para Cristo, y también la piedad. Todo lo necesario para andar con Dios, para reflejar la gloria de Cristo adentro de nosotros. Todo esto está escrito. Por eso nos ha sido dados por su divino poder. En este significa por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. Muchas ideas aquí en conceptos, pero nos ha sido dado por su divino poder. Imagínense el poder de Dios que quiso producir este libro. Lo manejamos como si fuese cualquier libro. Lo leemos muchas veces como un libro de más, pero es sumamente poderoso este libro. Es la palabra de Dios vivo. Es como si Él hubiese dicho esto a nosotros. Pero ¿cómo es que esto llegó a nuestras manos? Imagínense la protección que Dios tuvo que ejercitar. Está escrito originalmente sobre papel tan frágil que no servía capaz 10 o 20 años. Y alguien tiene que copiarlo de nuevo. El papiro hecho de bejucos que crecen cerca del río, pero con presión juntos para formar un papel primitivo. Porque no había nada más aparte de tablas de barro. Imagínense la Biblia en barro. Pero entonces, justo cuando empezaron a usar estos, lo que se llaman manuscritos o papiros, empezaron a escribir el Nuevo Testamento. Pero no duró mucho. Tiene que ser recopiado. Gente
no muy erudito, gente que pudo escribir, pero empezaron a hacer copias de esto, bajo tremenda persecución. Por 300 años todo el imperio quería destruir, no solamente la gente, pero también todo lo que están escribiendo. Pero de alguna manera los manuscritos fueron protegidos y protegidos a través de los siglos. Y fue 1500 años, más o menos, hasta que al fin los hombres genuinos descubrieron cómo hacer una imprenta, página por página, pero página por página 1000 veces más rápido que haciendo todo a mano. 1500 años copiando a mano. ¿Dedicaría tú meses o años para hacer una copia de la Biblia que tenés en tu mano? Inspirado por Dios, dado por revelación a ciertos hombres y por el poder de inspiración. No es que las palabras son inspiradas como emocionalmente. Son inspirados como si fuese realmente escrito por Dios mismo, bajo el conocimiento de diferentes autores, bajo el control de no equivocarse. ¿Saben los eruditos que han estudiado los manuscritos de este libro por siglos, por milenios, y no encuentran errores, no encuentras fallas? Es totalmente imposible escribir cualquier manuscrito escrito por 45 personas y no equivocar y no contradecir. Es por el poder de Dios que Él produjo estos libros, que nosotros tenemos el privilegio de entender cómo es Dios. Y este es el valor de nuestros estudios en la palabra. Porque la única manera de descubrir cosas que no puede tocar, que no puede sentir o medir, es por revelación. Y las cosas de revelación son sumamente importantes para nosotros. Las cosas que puede medir y ver y sentir y oler, etc., se puede calcular esto y escribir sobre esto, pero eso aún es muchas opiniones. Pero por las cosas que no se ve, es solamente por revelación que puede verlo. Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Sígueme, Él dijo a sus discípulos. Él va a mostrarle cómo vivir. Y nosotros cuando estudiamos la palabra, tenemos que estar abiertos a las instrucciones. Y hay mucho. Pero las instrucciones no están escritas para opiniones. Esa es la mejor manera de vivir. Eliges lo mejor. No, eso puede ser psicología, pero en nosotros tenemos las escrituras que nos dice cómo vivir. Y si no vives así, vas a tocar muchas consecuencias negativas en su vida. Es la única manera de vivir. Y segundo es la verdad. No pienses cuando decimos verdad, no ponga en su mente la imagen de teología. No estamos hablando de cristología y todas las teologías. Cuando Él dice que soy la verdad, estoy revelándote la realidad de lo que realmente existe donde no puedes ver. No sabemos nada del infierno. No sabemos nada del cielo. No sabemos nada de qué va a pasar con nosotros, aparte de la revelación de la palabra. Esto es la verdad. No es para discutir, es simplemente para entender lo que Él nos ha revelado. Y también de la vida.
La única manera de tener vida, vida que sirve, y la única vida que sirve es la vida, me gusta la frase, la vida de las eternidades. No es la vida natural, eso tenemos por nacimiento. Pero la vida que necesitamos para vivir en las eternidades con Dios es una nueva vida, es diferente la vida natural. Es una vida que viene cuando el Espíritu Santo viene y regenera nuestro espíritu muerto en pecado y viene y forma una nueva ser dentro de nosotros. El hombre interior es distinta del hombre exterior. Colosenses capítulo 2 habla de una verdad muy interesante, pero muy pocas veces que capta el sentido, es de que cuando recibimos a Cristo, Él hace otra operación. La otra noche dije de que hay por ahí 32 o 35 diferentes operaciones que suceden en nosotros en el momento que recibimos a Cristo. Y una de esas operaciones Pablo describe como la circuncisión de nuestra carne. Ahora, físicamente, cuando un judío a los 8 días tiene una circuncisión de su órgano, y esto le marca como un judío. Es cortando un piel extra de su órgano, y que esto duele mucho en el momento, pero es la marca de un judío. Entonces, lo que Pablo está usando esto como un metáforo de lo que sucede en el nuevo nacimiento. Lo que está extra en tu vida es su cuerpo. Antes de recibir a Cristo, tu espíritu está pegado a su cuerpo. Su espíritu solamente tiene el medio de comunicación por lo que siente, por lo que huele, por lo que ve. No tiene otra manera. Por eso la gente sin Cristo, su única satisfacción en este mundo son sus sentidos, porque son pegados a su carne, a su cuerpo. Y lo que Dios hace es increíble lo que hace. No lo siente, afortunadamente dolería mucho, pero es una operación que Él realmente hace. La única manera que lo sabemos es porque está revelado. Y lo que dice es esto, es que cuando el Espíritu viene en la regeneración, Él corte todo su espíritu con el Espíritu Santo en una unión que se llama regeneración, unidos los dos, tu espíritu con el Espíritu Santo, y lo corte de ser pegado a su carne. Y esto es lo que el texto llama el hombre interior. Ya tenéis un hombre interior con un hombre exterior. Ahora, el hombre exterior realmente no es tú. Es el hombre interior que realmente es tú ahora. Y tú vives como una tortuga en un casco. Pero sirve para movilizarse, para expresarse, etc. Pero no realmente es tú. Tú es una persona dentro de este cuerpo. Pablo habla de que lástimamente que tenemos que aguantar ese cuerpo hasta la resurrección. Entonces no ponga tanto afecto en el cuerpo. Menos vuelve a tu anterior vida de buscar tu satisfacción pegando su espíritu a su cuerpo, a sus sentidos. Empieza a pensar en el valor de esta vida en tu espíritu. Y por eso es la brebeya de la iglesia. Estuve hablando anoche con una persona que como aprecia mucho la iglesia, como es una familia, pero tenemos una familia de sangre, pero ese es otro tipo de familia. Yo dije, es cierto. ¿Sabe por qué? Su familia de sangre
es temporal. Solamente es unido cuando tiene sangre. Sorpresa, su sangre no es para siempre. Y tu familia de sangre es temporal. Solamente en el tiempo donde su peregrinación aquí en la tierra. Pero hay otra unión. Es lo que compartimos todos. No una sola familia selecta, pero entre todos los que han recibido a Cristo, compartimos el Espíritu Santo adentro de nosotros. Y todos hemos sido en este hombre interior librado de la carne exterior. Y la única manera que la carne ahora va a tener efecto en nuestras vidas es cuando nosotros decidimos de desobedecer el Espíritu, ignorar lo que Él está haciendo en nuestro espíritu, ignorarlo y volver a nuestro hombre anterior, tratando de buscar satisfacción por los sentidos, lo sensual y cualquier tipo de satisfacción física. Y no es malo satisfacción física, a menos que desobedece la palabra, pero lo que quiere decirles es que ten cuidado de que allí empieza a ser su énfasis. Ignora el poder del hombre interior, que quiere dominar el cuerpo exterior. ¿Por qué habla del poder de Dios en su hombre interior? No necesita más poder el hombre interior porque es poseído por el Espíritu Santo en cada creyente. Él viene y mora dentro de nosotros en nuestro espíritu. Es el Espíritu de Dios. Pero lo que este Espíritu adentro de nosotros necesita es fortalecer nuestro espíritu para poder dominar nuestro cuerpo, que sigue con los deleites y fantasías de anterior. Pero no olvides que tu espíritu ha sido circuncidado, cortado, libre de este hombre exterior. Este hombre exterior no tiene que dominarte. No cree que esa pasión para sensualidades es inevitable. Es una mentira. Tú puedes vencer el hombre exterior por la llenura del Espíritu en tu vida. Y esto es como Dios quiere que veamos. Este cuerpo no va a cambiar, pero ese cuerpo puede ser dominado por el Espíritu adentro de nosotros. Espero que puedas ver esto y ajustarlo en tu forma de pensar y empieza a pensar, puedo tener victoria sobre pecados en mi vida. Puedo vencerlos. Y no voy a buscar excusas para volver a caer en el pecado. Voy a buscar cómo el Espíritu me puede empoderar para vivir. Pero eso es todo lo que Dios hace en nosotros. Y extiende también ese mismo poder para producir la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces aprecia lo que la palabra nos revela para nuestra vida. Ahora quiero que veas en versículo 4, por medio de las cuales, o sea que por medio de las cosas que Dios por su poder ha producido en nosotros, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Me olvidé de decir esto. De que Él, por su divino poder, por mediante el conocimiento de aquel. Espero que has llegado a conocer a Dios por la palabra que está revelado. Y además, el conocimiento de aquel que nos llamó. El Espíritu te llamó
por el poder del Evangelio. También hay tremendo lo que Dios hace en el Evangelio. El Evangelio es poderoso. Estuve hablando la otra noche que no olvides que es el Evangelio que es poder. Tú no tienes que ser poderado. No es solamente anunciando el Evangelio. Su palabra, de la palabra misma, produce un poder que penetra. La palabra penetra hasta el corazón, viviendo en su interior. Que es poderoso el poder. Hebreos 4:12 es poderoso la palabra anunciado. Tienes que creer esto o nunca vas a testificar. Vas a pensar que todo depende de ti. No, el mismo evangelio es poderoso, que produce tremenda convicción y produce atracción. Por eso dice también que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando predique y explica cómo es Jesús, esto es lo que tienes que explicar. Su gloria. ¿Quién es Él? El Dios de creación. El Jehová del Antiguo Testamento vino a ser un ser humano, nacido en un pesebre, con todo el mugre y olor de animales, y etcétera, etcétera. Vino en lo más humilde de la humanidad, pero vino con un propósito de llegar a una cruz para ser el Cordero de Dios, el inocente, el víctima inocente, para sacrificarse por nuestros pecados. Y así satisface la justicia de Dios. Él odia el pecado y ha declarado que el pago del pecado es muerte. Pero tiene que ser la muerte de un víctima inocente, como por todo el Antiguo Testamento. Es un cordero inocente, cordero perfecto, sin mancha, sin ninguna rotura, sin ningún problema, pero una víctima inocente que muere por los pecados de otros. Así es lo que Cristo vino a hacer, para cumplir este tipo de ejemplo del Antiguo Testamento. Entonces, esto es la gloria y excelencia de lo que es el Salvador, que llama la atención para cuando está predicado. Eso es parte del poder del Evangelio. Pero por eso dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y llegase a ser participante de la naturaleza divina. ¡Wow! Grandes y preciosas promesas. Hay muchas promesas y basamos lo que se llama el plan de salvación, todo en las promesas de Dios. Cristo dijo una vez, por ejemplo, que Él vino a lo suyo y lo suyo no le recibieron, más a todos los que recibieron a Cristo les da el potestad, la autoridad de ser llamados como hijos de Dios. ¡Qué promesa más preciosa! Si has recibido a Cristo en tu vida, tenés esta promesa, de lo cual puedes morir con esta promesa. Yo recibí a Cristo, aunque los suyos, los judíos, lo rechazaron su Mesías, pero yo lo recibí. Y si tú has recibido a Cristo, tenés la plena seguridad que es un hijo de Dios y vas a pasar la eternidad con Él, y es lo que donde quiero llevar. Participantes de la naturaleza divina. Pero cuando pongas tu fe en Cristo, en este momento Cristo viene y mora en tu vida. ¿Recuerdas el libro, el versículo, el cuadro en el versículo de Apocalipsis 3:20? He aquí estoy llamando a la puerta. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entraré a él. Significa que Dios, Jesús, está fuera de tu vida, pero cuando está llamando, es decir, cuando está llamando, cuando alguien está anunciando el Evangelio, en tu oído y en tu mente estás captando la idea que Dios quiere entrar en mí, y tú abres su puerta de tu vida y Él entra
Él promete allí, yo entraré a Él. Y cenaremos juntos en comunión, es básicamente lo que dice. La idea es de que Él quiere estar íntimamente involucrado en tu vida. Y está llamando. Llama porque alguien está anunciando el Evangelio. Así es como Dios llama a las personas. Porque alguien está diciendo, ¿has escuchado de Jesús? Mire lo que Él quiere, mire lo que Él hizo. Él quiere entrar en tu vida, ser parte de tu vida para siempre. Esa es la llamada de Jesús. Si has abierto su vida, ha respondido bien a su llamada. Entonces, por esto Él dice aquí, por sus grandísimas, preciosas promesas, de que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Primero, la palabra participar significa la palabra oikonia, es la misma palabra comunión. La palabra comunión significa comunión, o sea que estamos en juntos, viviendo juntos los dos. Es lo que significa comunión, lo que significa participante de la naturaleza divina. Tenés una parte de toda la deidad, Colosenses 1 y 2, habla de que toda la deidad vive en nosotros, vive en tu espíritu. Es decir, cuando Él viene y regenera su espíritu adentro y que le da la fuerza de poder vencer todos los sentidos de su cuerpo, ese es el objetivo de la vida nueva. Entonces, por eso somos participantes de la naturaleza divina. Eso no es temporal. Es una fusión, es una unión de su espíritu con tu espíritu. Nunca puede ser separado una vez que está unido. Bueno, entonces pensando en diferentes historias, pero dice de aquí, mira por qué. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. O sea que cuando el Espíritu viene adentro de ti, ya empiezas a sentir la maldad de lo que el mundo disfrute. Ya no estás cómodo por su invasión en tu vida, con lo que antes era muy cómodo y era su fruto y deleite. Pero ya es diferente, tienes otro sentido, porque el Espíritu Santo está operando en tu espíritu, no dejándole ser cómodo en hacer las cosas que antes hacía. Por eso dice así, también, y que vosotros también, ahora que eso, si ha sido esto tu experiencia, ese es el principio. Es parte de lo que Jesús estaba diciendo, de que yo soy el camino. Ahora hemos visto la vida, ahora vamos a ver el camino. Mire cómo es, el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe. La fe es indispensable, la única cosa que te va a dar esta nueva vida. Pero una vez que has recibido esta nueva vida, ya tenés que poner toda diligencia en 7 diferentes áreas de tu vida. Y mire lo que son. Primero, es que, como dice aquí, poniendo toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud. Como dije, la fe es interior, virtud exterior. Y mire cómo va equilibrando esto en toda la lista. Pero virtud es lo que hace externamente, lo que hace en sus acciones, su comportamiento. Muchas son las virtudes. Hay varias descripciones de las acciones y comportamientos de la carne, y otros son acciones y comportamientos de las personas poseído y dominado por el Espíritu Santo.
Entonces tiene que desechar esta lista y tomar esta lista. Y hay varios en el Nuevo Testamento, sugiere que lo investigue. Pero va a requerir tu diligencia. Nunca piense que estas cosas suceden automáticamente. Me agrada mucho el concepto aquí que tiene de rendir cuentas. Porque prácticamente 90% de los mandamientos en el Nuevo Testamento no están escritos en singular. No debes estar leyendo los principios de la vida cristiana como si fuese escrito solo a ti. El Nuevo Testamento no está escrito, aparte de algunas epístolas, Timoteo y Tito, pero el Nuevo Testamento está escrito a grupos de discípulos, a iglesias, la comunidad de los santos. No están para obedecerlo individualmente. No vas a madurar y crecer individualmente. La Biblia está escrito para que nosotros crezcamos y obedezcamos la palabra de Dios juntos. Por esto está en el plural. Está diciendo que nosotros vamos a hacer esto. Nosotros debemos hacer esto. No olvides esto. Obviamente tiene responsabilidad individual, pero somos responsables por los hermanos, para que todos estemos obedeciendo cosas de la palabra. Mucha de la obediencia de la palabra no es fácil. Algunas cosas cuesta para poner en práctica. Y debemos compartir esto. Por eso es lindo el concepto de rendir cuentas, porque habla de la dificultad de poner cosas en prácticas. Y de esta manera uno está orando por las cosas importantes en otras vidas. Busca cómo orar por la madurez espiritual en otras personas. Y eso es la virtud que tiene que añadir y va a costar. No viene automáticamente. El Espíritu va a empoderar tus intentos, tus iniciativas de ponerlos en práctica. Bueno, entonces, con toda diligencia, añadir a vuestra fe, virtud, y al virtud, conocimiento. Ahora, conocimiento otra vez vuelve al interior, cosa que tengo que cambiar en mi mente. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La forma del verbo es muy importante allí. Es realmente reflexivo. Realmente está diciendo que transformarse. Uno tiene que estar transformado, pero fíjense que puede ser el plural, que nosotros todos tenemos que ser transformados. Y nosotros tenemos que todos transformarnos. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Tiene que estudiar con diligencia la palabra de Dios para saber cómo pensar. Si tú no has cambiado su forma de pensar, ¿quién no ha escuchado? Así soy yo y yo nunca voy a cambiar. Muy honesto, sí, así soy yo. Tanto orgullo en esta declaración y tanta declaración que la palabra de Dios no vale nada. No creyente jamás debe decir esto. Siempre tenemos que cambiar. Siempre que tenemos que aprender otra manera de pensar. Si no, nuestro conocimiento no vale nada. Las diferentes maneras de pensar cambia su vida. Si lo estudia con este modo, no solamente intelectual, sino que práctica. No solamente conocimiento, pero dominio propio. Y añadir, ¿cuesta aplicar dominio propio a la vida? Recuerde lo que es, hombre interior, buscando el poder del Espíritu Santo para dominar el hombre exterior. Es lo que significa el hombre interior dominando el hombre exterior. El hombre exterior siempre busca venganza, siempre enoja porque no tiene lo que quiere.
El hombre exterior siempre es egoísta. El opuesto de amor es siempre egoísmo, buscando lo que yo quiero y yo quiero ya. Y si no tengo esto ya, entonces voy a enojarme. Y tiene que quitar todo enojo. Si va a costar. Si tú estás luchando con el enojo y rabia por no tener su manera de lo que tú quieres, debe empezar a pensar, tienes que con diligencia vencer esto. Debes llegar al punto donde puedes decir, nada que me hace me puede enojar. Si no puedes llegar a este punto, más diligencia, más aplicación. Porque es prohibido que el creyente esté enojándose para lograr su voluntad. Esto se llama manipulación. Y no es agradable. No es de Cristo. Bueno, perdón si hablo así, pero así es la vida. Pero entonces, dominio propio y luego paciencia. ¿Sabe qué paciencia significa? Con diligencia. Nunca debes orar por paciencia. Porque esto va a venir cualquier lío. Paciencia es una palabra que significa como una prensa me tiene y uno quiere explotar. No sé si has llegado allí, pero la vida tiene muchas maneras de romper la paciencia, o más bien enseñar la paciencia. Y uno tiene que estar bien paciente. Siempre una de las maneras de manejarse en este área y caminar el enojo es cuando empiezas a sentir esto, y todos vamos a sentirlo, pero no tiene que rendir a este sentimiento. Entonces uno empieza a hablar muy despacio y muy bajo cuando estás en una lucha de dominio propio. Porque cuando empieza a bajar la voz y hablar despacio y lentamente, es impresionante cómo puede controlarlo. Pero cuando empieza a hablar, es difícil controlarse. Recuerda en Efesios capítulo 4 dice que no des lugar a Satanás. Recuerda, Satanás no puede saber lo que estás pensando. Eventualmente voy a terminar ese mensaje, ¿sabes? Pero no sabe lo que está pensando, pero cuando él ve que estás enojado o estás haciendo cosas por reacción en vez de ser proactivo, estás reaccionando, él sabe exactamente cómo tentarte. Él va a venir con una palabra aquí en el oído y sí, justo, más fuerte, más fuerte. Diga esto, que te va a dar ideas que nunca, y palabras que tú nunca. Entonces la idea es que dominio propio es un luz rojo para Satanás. Y él está mirando la audiencia. No sé si has visto mapas de infrarrojo. Entonces algunos que tienen un calor más fuerte, Así es Satanás, mirando dónde está la temperatura de fulano. Esto, voy a ir allá y porque es un espíritu seductora. 1 Timoteo 4:1. Él va a darte ideas falsas para poner nafta, gasolina a tu odio. Por eso es muy peligroso la ira. Entonces vemos aquí también dominio propio, paciencia, piedad, cómo aprender a adorar al Señor. Gracias por lo que dijeron en la introducción de las canciones de este día, de cómo tenemos que aprender la piedad. Pero eso es diligencia, no es emoción. Es cómo debemos alabar al Señor, cómo debemos reflejar a Cristo. Y afecto fraternal. Eso realmente es algo de cómo puedo amar a la hermandad de nosotros. Tiene que practicarlo primero en la familia. Algunos padres o hijos
no tienen buen afecto fraternal tanto con sus padres o con sus hijos aún. Pero tiene que con diligencia decidir hacerlo. Entonces, hice un proyecto con mis estudiantes de buscar una persona en su dormitorio en la universidad que nadie le gusta, todo el mundo ignora, que son obstinantes, son raros, que son... ningún grupo quiere afiliarse con fulano. Cada dormitorio tiene un par o dos. Entonces, lo que dije como proyecto, eliges esta persona. Y con la meta, fin de semestre, esta persona va a ser su mejor amigo. Y quiero que me da una agenda, una lista, sin nombres, de todos los proyectos que decidiste hacer para ganar esta amistad de esta persona y que la otra persona respondía a ti en un semestre. Y de todas mis clases que hice esa oferta, un crédito extra, solamente 2 personas me tomaron en serio. 2 personas hizo el proyecto hasta el fin. Y pero estas 2 personas realmente formaron su mejor amigo de esta persona muy raro que nadie le gustó. Impresionante, cambió la vida de esta persona, además. Esto es la diligencia. Hay personas aquí que algunos de ustedes capaz tienen un roce, un poco problema con esto. Entonces yo te doy el desafío de ponga diligencia de hacer a esa persona su amigo. Si quieres empezar a realmente formar una iglesia, ¿sabe lo que necesita? Alguien viene y tomó una decisión. ¿Sabe lo que esa persona necesita inmediatamente? Amistades. Quieren amigos. Si gente empieza a venir a esta iglesia y sale, ¿sabe por qué salen? Es muy sencillo. No tienen amigos en la iglesia. ¿Y por qué no tienen amigos? Porque nadie está con diligencia tratando de hacer el afecto fraternal con esa persona. Recuerde, estos mandamientos no son para individuos, son mandamientos para nosotros. Hacerlos juntos. Esa debe ser la característica de esta iglesia. Son muy amigables con la gente que conoce, con la gente que ya son amigos desde creación, pero lo que Dios quiere es que la gente que viene nuevo, gente que vienen y capaz son diferentes, capaz son de Bolivia, no me malentiende, pero estoy diciendo, pero de otra cultura, capaz son raros, su forma de ser. Lo que esa persona necesita es alguien que esté dispuesto a invertir su tiempo y interés en esa persona solamente para ganar su amistad. Esto es la diligencia de añadir las amistades fraternales. El último es amor. Y también con diligencia de añadir amor. Como has escuchado miles de veces, amor no es una emoción. Hay diferentes palabras en el griego para el amor de sentimientos, eros, pero nunca está usado en el Nuevo Testamento. El amor sentimental no está parte de la Biblia. No es malo. Sabe que solamente en el occidente, en civilización del occidente, más o menos en nuestra parte, los Estados Unidos y Europa, punto. Tiene que tener un amor emocional para ser casado. Estuve en la India una vez y tuve a mi esposa hablando con ella con mi computadora en una pantalla de su cara y estuvimos hablando.
Y ellos estaban, como 7 diferentes muchachos estaban mirándome hablar con mi esposa. Cuando terminé la conversación, ellos me preguntaron, Don, me parece que tú amas a tu esposa. Como sorpresa me preguntó, de que nadie aquí ama a su esposa. Ellos no tenían nada que ver con su matrimonio. Sus papás arreglaron su matrimonio. ¿Y qué va a hacer? Una vez, puedo hablar toda la tarde, pero estuve en una conferencia en el sur. ¿Cómo se llama? Pero vino con unos arminianos. Y me acuerdo que una pareja es preciosa, la pareja tenía 3 hijos y ellos tenían sus nietos, pero impresionante. Pero la pareja de los papás vinieron a mí y preguntaron, Don, ¿podemos hablar contigo? Y sí, claro. Entonces nos fuimos afuera y ella empezó, ¿sabe qué? Odio mi marido. Me robó de mi vida de juventud. Mis papás arreglaron nuestro matrimonio cuando yo tenía 16 años. Nunca tuve la oportunidad de enamorarme con un hombre. Tuve que casarme con este hombre cuando él tenía 25, 26 años. Un viejo. Pero así empezó la conversación. Ahora, ¿qué le va a decir? Ella estaba dispuesta a dejarlo con toda preciosa familia. Entonces yo empecé a decirles, ¿sabes lo que necesita? Tienes que aprender de que poner en práctica los principios de cómo amarle a Él, a pesar de lo que uno siente. Y amarle no significa sentir algo, significa hacer algo. Cuando uno ama a una persona, la definición del amor de agape es muy fácil. Beneficiando a otra persona, sin interés. Pensarlo. Y requiere diligencia de ponerla en práctica. Beneficiando a otros. Es decir, que uno tiene que discernir la necesidad de la otra persona y entregarse para satisfacer esa necesidad sin buscar algo propio. También debe de entender, el opuesto de amor no es odio, porque odio es una emoción. El opuesto de amor es egoísmo. Cuando uno empieza a pensar, pero ¿qué mis necesidades? Ya se apagó el amor. Con diligencia tiene que negarse en su prioridad de su propio egoísmo, sus propias necesidades y deseos, y empieza a buscar los deseos y intereses, necesidades de la otra persona. Y no solamente en el matrimonio, aunque es muy indispensable en el matrimonio, de aprender cómo hacer esto, pero también entre todos ustedes. Cuando viene acá a la iglesia, viene con la anticipación de que sus necesidades van a ser satisfechas, o viene aquí con el deseo interior, voy a buscar a alguien que necesita ser animado. Voy a mirar y buscar a alguien que va un poco agachado y pero voy a acercarme a él y mostrarle cuánto está apreciado en este grupo, cómo nosotros le amamos a él o ella, que buscando cómo satisfacer necesidades de otros. Cómo buscar beneficiar a otros en todas las maneras que tiene a la mano. Y eso requiere diligencia y eso es lo que va a producir. Ahora, una vez que pasa por esto, ya en su mente has pasado,
Seguro en su mente estás pensando en algunas cosas que tienes que pensar, planear, empezar a poner un poco de diligencia y está bien, hacer la vuelta. Y después empezar de nuevo, hacer otra vuelta. Empieza a poner metas esta semana, que voy a poner algunos de esos en práctica esta semana. Ahora rápidamente voy a terminar. Oh, es un pasaje increíble. Luego dice así, porque si estas cosas están en vosotros, y abundan. No solamente que inicia algunos de estos, tiene que abundar. Significa otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Y más, y más, y más de cada uno de esos principios. Espero que está poniendo aquí algo concreto en tu vida cristiana. Que no sea mística su vida cristiana. No es solamente por sentimientos su vida cristiana. Es muy práctico. Y también que abunden, no os dejará ociosos. No, para poner con diligencias. Eso va a requerir pensamiento, acción y planes. Y sin fruto en cuanto a conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto es tu conocimiento de Cristo ha producido fruto en otras vidas? ¿No quieres producir fruto en otras vidas? ¿No quieres ser parte de la transformación de otras vidas? Eso es cómo hacerlo. Muy sencillo. Versículo 9, pero dice que, pero el que no tiene estas cosas, la vista es muy corta. No puedo ver más que mi mano. Mi vista es muy corto. Solamente puedo verme a mí. ¿Cómo están sus oraciones? ¿Para quiénes aquí en la congregación está orando? ¿Más para ti o más para ellos? Diligencia. Parte del amar a otros, de amar a otros es, ellos necesitan tus oraciones. Diligencia. Santiago dice de que si pides algo y no recibes, ¿por qué? Lo pides para su propia satisfacción. Es egoísta. Oraciones egoístas no están escuchados. Mira lo que estamos hablando. Espero que estoy tocando botones. Y dice de sí, entonces, habiendo pero muy corto y es ciego. No puede ver la visión que Dios tiene para tu vida, ni para esta semana, ni para esta tarde. Estás totalmente interesado en lo que tú quieres. Olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Bueno, por lo menos hemos tenido un memorial de nuestros pecados, como Cristo ha pagado por nuestros pecados en la cena. Pero no lo olvides luego. Un misionero que se llama Orando un Heidi, un misionero en India, tuvo la práctica y cada día se rodeaba hasta que Calvario estaba fresca otra vez en su espíritu. Calvario fresca. No es ordinario Calvario, es fresca como si hubiese ocurrido esta tarde. ¿Cómo sentiría? También dice que por lo cual, hermanos, tanto más procurarte ser firmes vuestra vocación en elección. Y esa es la manera de hacerlo. ¿Cómo hacer firme su posición en Cristo? Poniendo en práctica todo lo que estamos hablando. Dice que porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Triste las conversaciones cuando hablamos de gente que abandonaron el ministerio, cayeron en el pecado, arruinaron sus familias, destruyeron otras vidas. Triste es esto. Pero si practica lo que estamos viendo, jamás lo hará. Dice el texto. No puede poner esto en práctica y caer a la vez. Dice también,
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere de tu vida. Póngalo en práctica. Y Dios tiene no solamente sus brazos abiertos como su aceptación por haber puesto su fe en Cristo, sino sus brazos abiertos como un hijo obediente, a propósito, fructífero, alguien que realmente afectó muchas vidas por la práctica de este pasaje. Recuerde, los padres están enamorados con los hijos que le escucha, que le obedece. Los hijos que obedecen a los padres producen un gozo en los padres que nada más puede suplir. Igual es con Jesús. Un hijo de Él que toma en serio todo lo que Él dice, produce un gozo. Pablo usa la palabra agradecimiento a Cristo. Queremos producir este mismo gozo que padres tienen con sus hijos, que Él siente la misma cosa de mí y de nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos para abrir su palabra. Oh Dios, que nuestras vidas sean transformadas cada vez que tocamos su palabra. Qué gozo es saber cómo debemos vivir. Denos, Señor, la valentía, del valor y motivación de seguirlo fielmente. De que aún ahora en nuestras mentes estemos formando metas que vamos a poner en práctica esta semana. Y compartimos esto con la gente más cerca de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.